Padre, muchas gracias te damos por este momento especial, donde también hoy día comenzamos un nuevo libro, donde vamos a analizar la epístola de Judas. Bendice también nuestras vidas, que podamos sacar el mayor provecho de este encuentro. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, hermano Juan Carlos, hermano Luis Palma, que se ha preparado, hermano José, hermano Joel, y el resto de los hermanos también, que por razones quizás laborales no han podido ingresar. Rogamos tu bendición también en este día. Señor, podamos sacar el mayor provecho de este tiempo. Gracias por tu amor, gracias por tus bondades. En Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Gracias, pastor. Dejo a nuestro hermano Luis Palma, que Dios le bendiga grandemente, mi hermano. Gracias, hermano. Estaba acomodando un poco el celular para. La tengo arriba de una olla para que sea más altito. Bien. eh, le voy a pedir a mi hermano José que me pueda, por favor, leerme de Judas, ¿cierto? Del capítulo, tiene un capítulo del 1 al 13 y después al 13 y después le voy a pedir a mi hermano Joel que me lea del verso 14 al verso 25. Ahora la idea, hoy día esta clase va a ser más que nada una introducción de este libro, ¿ya? La idea es que se lea para que vayamos entendiendo en las próximas clases lo que el Señor también nos va a enseñar a través de este libro. Sabemos que es un capítulo, pero también es un capítulo bien profundo. Así que el Señor, ¿cierto? Él sea también hablando nuestras vidas a través de este libro, como lo ha hecho con los demás estudios. Amén. Empieza nomás, hermano José, Amén. Amén, del hermano. verso del 1 hasta el 13 y mi hermano Amén. Joel del 14 hasta el 25. Ya. Bueno, yo tengo la Reina Valera y dice así: salutaciones, dice arriba. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Cristo. Misericordia y paz y amor os sea multiplicado. En el 3 dice: amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez los habéis sabido, que el Señor ha, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. El 6. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron sus propias moradas, los ha guardados bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. 7. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. 8. No obstante,
De la misma manera, también estos soñadores mancillan las carnes, rechazan las autoridades y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicios de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfemaban de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. 11. Hay de ello, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucros en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en nuestros ágapes, que comiendo impu impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Amén. Amén. Hermano Joel, ¿está por ahí? Sí, hermano, por acá, ya, del versículo 14 Sí, hasta el final, ¿no? hasta el final, ya. Vamos a leerlo en la TLA. Hace ya mucho tiempo, Enoc, que fue el séptimo hombre después de Adán, habló de esta gente y dijo, miren, Dios viene acompañado de miles y miles de sus ángeles. Viene para castigar a todos los que hicieron el mal y castigará a todos los pecadores que lo insultaron. Esta gente se queja de todo y lo critica todo. Solo quiere que se cumplan sus deseos egoístas. Habla con orgullo y cuando habla bien de los demás, lo hace solo para aprovecharse de ellos. Pero ustedes, queridos hermanos, acuérdense de lo que ya les habían dicho los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les enseñaron que en los últimos tiempos habría gente burlona que se dejaría controlar por sus malos deseos. Es esta clase de gente la que los obliga a pelearse y a dividirse, pues hace lo que quiere y no tiene el Espíritu de Dios. Pero ustedes, queridos hermanos, sigan confiando siempre en Dios. Esa confianza es muy especial. Cuando oren, dejen que el Espíritu Santo les diga lo que deben decir. Confíen todo el tiempo en el amor de Dios y esperen el día en que nuestro Señor Jesucristo nos dará la vida eterna, pues Él también nos ama mucho. Ayuden con amor a los que no están del todo seguros de su salvación. Rescaten a los que necesitan salvarse del infierno y tengan compasión de los que necesitan ser compadecidos. Pero tengan mucho cuidado de no hacer el mismo mal que ellos hacen. Dios puede cuidarlos para que no hagan el mal y también tiene poder para que ustedes puedan presentarse ante Él sin pecado. Se presentarán ante Él llenos de alegría y limpios y sin mancha, como un vestido nuevo. Por eso, alaben a Dios nuestro Salvador por medio de nuestro Señor Jesucristo, reconozcan su grandeza, poder y autoridad. Alabemos a Dios por todo esto ahora y siempre. Amén. Amén. Bien, gracias, hermanos. Esta breve epístola que pudo haberse extraviado tan fácilmente durante los primeros siglos de la era cristiana, fue preservada por la providencia. Ahora, se dice que circulaba ampliamente en la iglesia y más allá de las reservas, ¿cierto?, de algunos líderes, fue aceptada como la palabra de Dios. Aún
en el caso de que la carta no ha sido escrita por un apóstol, el hecho, hermano, de que la Iglesia le otorgó una posición canónica a esta epístola de Judas. Los concilios de la Iglesia se dice que reconocieron plenamente su posición canónica en la última década del siglo IV. Esto es más precisamente en el concilio de Cartago en el año 397 después de Cristo. ¿Ya? Judas acá no dirige su carta a ninguna iglesia en particular, ¿ya? Sino que en cierto sentido habla a toda la iglesia universal. Ante su destinario, aquí podemos ver que se identifica como hermano de Jacobo, ¿ya? Este Jacobo es el que también conocemos en la Biblia con el nombre de Santiago, ¿sí? Y quien también escribió el libro de Santiago. Vamos al primer punto, que es la autoría, ¿ya? Fíjense que el escritor que se autodenomina siervo de Jesucristo y hermano de Jacob no indica en forma alguna que es hermano del Señor. Evita, si usted se da cuenta, identificarse como hermano de Jesús. Al usar el doble nombre Jesucristo, vemos que él enfatiza su relación espiritual con él y no su relación física. Al igual que Santiago, él es un siervo de Jesucristo y es un hermano de Santiago, ¿ya? Él, muy conocido líder de la iglesia, ¿cierto? Madre en Jerusalén. Tanto el libro de los Hechos como la epístola de Santiago, acá podemos ver que nos informan que Santiago trabajó fielmente como siervo del Señor. Fuera de lo que la epístola misma dice, no tenemos ninguna otra información acerca de la obra de Judas. El modo en que él, hermano, se autoidentifica, lo pone en un ámbito de la luz que ilumina a su hermano Santiago. Ahora vemos que esta identificación, sin duda, resultó ser uno de los factores decisivos en la aceptación de esta epístola como canónica por parte de la iglesia primitiva. Pero según la lista de los 12 discípulos, que lo cierto está en Lucas 6, en Hechos 1, Judas, hijo de Santiago, es un apóstol. Fuera de la mención de una pregunta hecha por Judas en el aposento alto, por allá en Juan 14, el Nuevo Testamento guarda silencio acerca de esta persona que también es conocido como Tadeo. Tadeo, no se olvide. Si esta fuera la persona que hubiera escrito la carta, habríamos esperado que se presentara como apóstol de Jesucristo. La exhortación del escritor, fíjese lo que dice, recuerden lo que antes le dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. También demuestra que él no se consideraba parte del círculo de los 12 apóstoles. El apóstol Judas habría sido más personal si él hubiera escrito esta carta. Aunque Judas, el apóstol, es hijo de Santiago, él no es el hermano de Santiago y de Jesús. Todas las otras personas que llevan el nombre de Judas en el Nuevo Testamento faltan en llenar los requisitos de ser posibles escritores de esta epístola. Supongamos entonces que Judas, el hermano de Santiago, era un predicador itinerante que escribió una carta para advertir a los cristianos contra las enseñanzas falsas que habían. ¿Ya? Vamos a ver las características de este libro. ¿Ya? Primero vimos la autoría, vamos a la segunda, que son las características de este libro. Fíjense que al igual que Judas, al igual que su hermano Santiago, fue criado en Galilea, donde aprendió al hablar no solamente el arameo, sino también el griego, que era un lenguaje universal en aquella época.
toda la evidencia nos llevan a creer que él mismo escribió la carta aún sin un escriba le ayudó. Acá la escritura nos dice que Galilea, hermano, era conocida como Galilea de los gentiles, lugar en que la cultura y el lenguaje griego habían influenciado grandemente a la población. Pero la pregunta que viene acá, entonces, ¿cuáles son las características literarias de la epístola de Judas? ¿Cuáles son las características literarias de la epístola de Judas? Fíjense que Judas escribe en un griego aceptable, sencillo, vigoroso. Su carta no es la obra de un artista literario, sino la de un apasionado profeta cristiano. En su tarea de advertir a sus lectores, él busca apoyo en los escritos del Antiguo Testamento, mencionando 3 episodios de la historia bíblica. Llama la atención a los israelitas incrédulos en el desierto, a los ángeles rebeldes, a los habitantes, cierto, inmorales de Sodoma y Gomorra. Más adelante, en otra mención de 3 circunstancias históricas, Juan vemos que acá se refiere al estilo de vida de Caín, al error de Balán y a la rebelión de Coré. Entonces, Judas hace referencia a la literatura apócrifa. Menciona la disputa del arcángel Miguel con Satanás. Cita asimismo la profecía de Enoc, el 7º patriarca después de Adán. A lo largo de toda esta epístola, vemos que Judas tiene una manera peculiar de organizar su material en un patrón triple. Valga los siguientes ejemplos. Por ejemplo, los destinarios han sido llamados, son amados y preservados. En su saludo vemos que Judas enumera la misericordia, la paz y el amor. Los apóstatas inmorales se contaminan el cuerpo, rechazan la autoridad e insultan a los seres celestiales. Los murmuradores y criticones siguen sus propios malos deseos, hablan con arrogancia, adulan a los demás para sacar provecho. Entonces, son esos que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos y no tienen el espíritu. Y la doxología menciona 3 eras, desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Vamos al tercer punto importante, el propósito de este libro. ¿Ya? El propósito. Entonces, ¿cuál fue la intención de Judas al escribir esta epístola? ¿Cuál fue la intención de Judas al escribir esta epístola? Fíjense que acá vemos que dice a sus lectores que tenía sumo interés en escribirle acerca de la salvación que tienen en común. Y en vez de hacerlo, los instruye acerca de los puntos de la doctrina cristiana que llama la fe. Insta a los creyentes a luchar por la fe que se le entregó a los santos de una vez por todas. Al acercarse al fin de su epístola, anima a los destinarios a edificarse mutuamente en su santísima fe. También exhorta, además, a los lectores de su carta a mostrar misericordia a los que dudan. El propósito de Judas pareciera ser polémico. En la mayor parte de su epístola les enseña a los creyentes cómo oponerse a los apóstatas que han infiltrado su comunidad. Les advierte en contra de la influencia perniciosa que estos hombres impíos pueden tener y le inculca algunas verdades cardinales. Vemos que, aunque en forma breve, toca varias de las doctrinas cristianas. Estas son las elecciones de los que han sido llamados, la perseverancia de los que luchan por la fe, el juicio final de los incrédulos, la seguridad eterna, la salvación, también la vida del creyente. Ahora,
No estoy dando los versículos porque la idea es que después con los estudios van a recordarse después, ¿ya? Vamos a los apóstatas. ¿Quiénes eran estos herejes? Es importante saber acá. Judas los describe de varias maneras, ¿ya? Se han infiltrado entre los creyentes, ¿ya? Son impíos, han aceptado la gracia de Dios, pero la han pervertido transformándola en un libertinaje. Niegan a Jesús como el único soberano y Señor. Además, vemos que Judas describe su vida moral, ética y espiritual. La pregunta como gente, los presenta como gente inmoral que contaminan sus propios cuerpos, que no reconocen ninguna autoridad superior y que tienen la audacia de insultar a los seres angélicos. Han descendido al nivel de los animales que viven solo por instinto. Y si bien los animales conocen sus límites, esta gente, una vez entregada a sus instintos, causa su propia destrucción. En su vida social vemos que los apóstatas se han convertido en manchas deshonrosas que contaminan las cenas comunitarias de los cristianos porque comen hasta hartazos sin escrúpulos. O sea, aprovechan todo lo que se pueda. Entonces, también se trata de gente descontenta, que regaña, que critica, buscan los placeres físicos, se jactan y siempre buscan promover su propio provecho. Estos hombres, que tienen el propósito definido de dividir la iglesia, carecen del Espíritu Santo. Parafraseando otra expresión, podríamos decir que estos apóstoles, hermanos, están en la iglesia, pero no son de la iglesia. De hecho, han repudiado al Dios Trino. Aceptan la gracia de Dios, pero piensan que les da un derecho a pecar sin restricciones. Declaran ser seguidores de Cristo, pero al mismo tiempo le niegan y se burlan de su regreso. Piensan que tienen el Espíritu Santo, pero su conducta vergonzosa demuestra lo contrario. Ahora, estos hombres, sin embargo, no deben ser confundidos con los maestros gnósticos del siglo II. El intervalo entre la redacción de la epístola de Judas y los escritos de los gnósticos del siglo II es demasiado amplio. Por otra parte, no deberíamos, ¿cierto?, entender las escasas declaraciones generales que hace Judas acerca de las enseñanzas heréticas como referencias a un gnosticismo ya plenamente desarrollado. En suma, nada sabemos, ¿cierto?, acerca de estos herejes más allá de lo que Judas revela en su epístola. Lo más que podemos decir es que trata de heraldo de los herejes posteriores que afligieron a la iglesia. Dada la semejanza entre segunda de Pedro y Judas, fíjense que la tentación de identificar a los apóstotas mencionados por Judas con los escritos por Pedro es real. Pero sin embargo, Judas, hermano, nunca usa los términos que Pedro emplea para describir a los herejes. Por ejemplo, como ya leímos, ¿cierto? Estudiamos Pedro los llama falsos maestros, ¿sí? Eso es lo que dice. Y Judas los llama impíos. Clave, ¿ya? Pedro vemos que enfatiza el concepto de enseñanza, pero Judas expone las palabras y hechos inicuos de esta gente malvada. Además, vemos que Pedro, hermano, indica que habrá falsos maestros entre los miembros de la iglesia. Insinúa que estos maestros son gente local. Esto contrasta con lo que dice Judas, que informa a sus lectores que personas inicuas se han infiltrado entre los creyentes. Han llegado desde afuera de la comunidad. Entonces, llegamos a la conclusión de que Pedro y Judas describen a su adversario en forma diferente.
Por consiguiente, debemos tener cuidado de no identificar los dos grupos. Si lo hiciéramos, tendríamos que suponer que Pedro, hermano, y Judas se dirigen a los mismos lectores. Vamos a destinarios, los destinarios de esta carta. ¿Quiénes fueron los lectores originales de esta epístola de Judas? Esa es la pregunta. ¿Quiénes fueron los lectores originales de la epístola de Judas? La verdad es que no sabemos dónde vivían, ya que el sobre con la dirección se ha extraviado, por así decirlo. Pero si examinamos el contenido de la carta, podemos deducir algunas cosas acerca de estos lectores. Los destinarios de la epístola conocen bien el Antiguo Testamento, ya que el autor los alaba por conocer los hechos pertinentes acerca del Éxodo, de los ángeles, Sodoma y Gomorra. Conocen los nombres de Caín, Balaam y Coré. Por otra parte, están al tanto de la literatura judía corriente durante el primer siglo. En base a esto, suponemos que los destinarios eran judíos que se habían convertido a la fe cristiana. Entonces, la carta de Judas no contiene ninguna referencia explícita o implícita a un grupo de lectores gentiles. El contenido de esta epístola, hermano, es tal que solamente la gente judía puede entender plenamente el significado de los escritos de Judas. Sin embargo, deberíamos también considerar la carta desde el punto de vista del escritor. Fíjense que Judas escribió como judío, por lo cual su propio trasfondo judío se refleja. Quizás lo lógico sea suponer que Judas se dirigió a judíos, ya cristianos, que vivían en la dispersión en cualquiera de los grandes centros judíos del Medio Oriente en esos tiempos, ¿ya? El contenido de las dos epístolas de Pedro nos permite llegar a la conclusión de que estas cartas fueron dirigidas a cristianos judíos y gentiles que vivían en Asia Menor. Pero el contenido de la epístola de Judas no nos permite determinar su destino. Vamos a ver la fecha y el lugar. Fecha y lugar de este libro. El contenido de la epístola de Judas no aporta tampoco indicación alguna de la fecha en que Judas la escribió, hermano. ¿Ya? Si suponemos que Judas es uno de los hijos menores de José y María, ¿ya? Nos equivocamos mucho si la situación entre los años 50 y 75 aproximadamente después de Cristo. El problema de ponerle fecha a esta carta de Judas no depende tanto de la edad del escritor, ¿ya? Por ejemplo, Juan escribió sus obras cuando ya era muy anciano, ¿cierto? Como de la secuencia de Segunda de Pedro y Judas. Los estudiosos que opinan que Judas se basó en el texto de la segunda epístola de Pedro fijan la fecha de redacción por lo menos 10 años después de la muerte de Pedro. Eso más o menos se dice, ¿ya? Suponen que las palabras, cuando dice, sin embargo, queridos hermanos, recuerden lo que antes les dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, son una indicación de que los apóstoles, hermanos, ya habían fallecido. ¿Sí? Ahora, pero este texto no demuestra en forma concluyente que la era apostólica hubiera llegado a su fin. El énfasis del verso 17 no recae sobre los años que vivieron los apóstoles, sino sobre la necesidad de recordar su enseñanza. Otros estudiosos sostienen que Pedro se basó en la epístola de Judas para la redacción de su segunda carta. Ahora, en base a un estudio detallado de pasajes paralelos,
Estos presentan argumentos convincentes a favor de una secuencia, Judas y Segunda de Pedro. Ahora, si Judas redactó la carta, que luego se hizo fuente para Segunda de Pedro, se torna necesario postular una fecha temprana para su redacción. Hay una tercera posibilidad, y es que tanto Pedro como Judas hayan tomado material de una fuente común, aunque esto no pasa de ser una hipótesis. Entonces, el hecho es de que esta opción también requiere una fecha temprana de redacción para ambas epístolas. Los propugnadores de estas últimas dos posiciones proponen, por consiguiente, una fecha a mediados de los años 60, ¿ya? Después de Cristo. Entonces, la epístola no da indicación alguna del lugar donde Judas la haya redactado. Suponemos que Judas, por ser un predicador itinerante, visitaba a los cristianos en comunidades mayormente judías, pero no podemos decir nada acerca de un posible lugar de origen para esta epístola. Y vamos a ver la última, que es la canosidad, o sea, el canon. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que la iglesia primitiva aceptara la epístola de Judas como canónica? Voy a repetirla. ¿Cuál es la evidencia de que la iglesia primitiva aceptara la epístola de Judas como canónica? Miren, si tenemos en cuenta la brevedad de este documento, no deja de sorprender que encontraremos alusiones a las palabras de Judas. Nos damos cuenta de que estas no son más que brisnas al viento, pero si se las toma en forma conjunta, se ve que apuntan en la misma dirección, a saber, a un uso general de esta epístola. Ahora, hay numerosos documentos que datan del fin del primer siglo y de la primera parte del segundo siglo que aportan referencia indirecta. El primer testimonio que hace referencia a la epístola de Judas por nombre es el canon Muratori. Muratori, hablamos más o menos del año 175 después de Cristo, ¿ya? Además, hay una epístola de Judas y dos con el título de Juan que son aceptadas en la Iglesia Católica. Ahora, ¿qué aporta la epístola de Judas a la totalidad de la revelación escrita de Dios? Como hemos visto, los pasajes paralelos que aparecen en Segunda de Pedro presentan adecuadamente el mensaje de Judas, ¿ya? No obstante, el encabezamiento, el saludo, las exhortaciones a los lectores que aparecen en la carta y la maravillosa doxología a fin de la misma no están duplicadas en el Nuevo Testamento, ¿ya? Vamos a ir terminando. Por esta razón, hermano, la Iglesia ha incluido a la epístola en el canon. Sin embargo, en el análisis final, nosotros debemos reconocer humildemente que es Dios quien determina el contenido del canon, ya que él mismo lo ha autorizado. Entonces podemos decir que el canon es la palabra de Dios, ¿ya? Eso es más o menos lo que podemos, no sé, algún aporte, pastor. Siempre está la advertencia, ¿no? No solamente en las cartas paulinas, sino que también la falsedad también estaba en el Antiguo Testamento, como aquí Judas, del punto de vista judío, también es hermano del Señor, también llevando esta advertencia, siempre la advertencia, porque siempre vamos a estar ahí lidiando con el error y la verdad. Entonces, ¿cómo podemos detectar un billete falso conociendo el billete nuevo? ¿No es así? Entonces, la gente que es experta en hoy día, sobre todo los que trabajan en los bancos, manejan los dólares,
detectan con mirar el billete ya se dan cuenta el billete falso, el billete verdadero. Así también nosotros, quienes conocemos la escritura, es importante que conozcamos muy bien la verdad en profundidad. Y al estudiar la palabra del Señor así en comunidad también y estudiar libro por libro, permite profundizar mucho más. No es lo mismo cuando uno toma un pasaje así al voleo nomás, pero llevar de esta manera, hermano, yo creo que es una tremenda riqueza. Mire, fíjese, en un solo capítulo, un libro que tiene tanto contenido, como decía hermano Luis, el contenido del Evangelio, y donde cómo debemos allí tener esta advertencia constante. Y este libro, como fue ayer, también es hoy vigente. Está vigente porque la mirada, nosotros tenemos que siempre mirar la Biblia para enseñar o para predicar bajo dos mundos. El mundo bíblico en los tiempos originales, pero también como lo traemos en el mundo contemporáneo. Entonces esto también tiene una tremenda pertinencia para poder también estar en alerta. Lo segundo es que también al conocer más de la escritura, usted y yo vamos a tener discernimiento espiritual, porque vamos a darnos cuenta cuando hay falsedad, o no es, o es cuando se manejan las masas, o usando la espiritualidad, pero como a través de los principios. Y por eso que tenemos que tener una actitud de humildad al Señor para que Él os exalte. Entonces es importante aquí ver todos estos principios de advertencia, de entender que la falsedad siempre está. Y lo tercero, hermano, que el Señor dijo que siempre íbamos a convivir con el trigo y la cizaña. Por más que queramos sacar una constante, va a estar en el reino de Dios esta situación, el trigo y la cizaña. O como dice Jesús, los peces buenos y los peces malos. Pero Dios con el tiempo va a apartar el trigo y la cizaña, al final de los tiempos va a separar los peces buenos y los peces malos. Entonces eso va a estar siempre ahí. Es por eso, una vez más, eh, tiene una tremenda pertinencia esta carta. Eso quería agregar, hermano Luis, pensando en toda la revelación, como tú dijiste, qué importancia tiene este libro tan pequeño en toda la revelación de Dios. Claro, tiene pertinencia. Eso quería afirmar lo que tú dices como principio de interpretación. Gracias, pastor. Bien, eso es más o menos lo que podríamos, ¿cierto?, hablar, tema de la introducción hoy día de este libro, que ya no sé cuántas clases se hará, el pastor sabe ahí, ¿cierto? Oremos por la palabra. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora por lo que hoy, Señor, tú nos has entregado a nosotros. Te damos gracias porque sabemos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz. Gracias a Dios porque a través de ella también podemos, ¿cierto?, detectar cuando las enseñanzas, ¿cierto?, son falsas, son verdaderas. Permite, Señor, a nosotros también ser humildes en medio, Señor, de todo esto. Queremos pedirte que tú nos des sabiduría, que nos des discernimiento, que nos des humildad, Señor, ante todo. Oramos, Señor, por tu palabra, oramos, Señor, por este libro que tú nos irás enseñando cada día. Y ayúdanos, Señor, sobre todas las cosas, a vivir tu palabra. Sabemos, Señor, que a veces es difícil, pero gracias porque tú nos das las fuerzas, nos das gracias por la presencia de tu Santo Espíritu en medio nuestro, que nos ayuda, ¿cierto?, en nuestras debilidades también. Gracias a Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.